Hola, hola. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Bárbara? ¿Bien usted? Bien, por dicha. Ya tenemos acá tres asistentes. Damos inicio a las 10 en punto, Pablo. 10 y punto, falta 7. 7 minutos. Apenas yo termino de proyectar el video, comienzas vos a proyectar tu presentación. Ok, déjame ver si esto.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Solano, yo soy la gerente de Mercado y Comunicación de Grupo Babel. Y para dar inicio les voy a poner el video de apertura y posteriormente iniciaremos con la charla. Bienvenidos y bienvenidas a la ruta hacia la transformación digital. Espacio brindado por Grupo Babel para que te adaptes a la era digital de la mano de los mejores especialistas en el tema, como lo son Huawei, Appgate, Solem, Proactivanet, Microsoft, Procomer, Camtic. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta ruta hacia la transformación digital. Bueno, primero que todo, siempre me gusta iniciar este tipo de conferencias agradeciéndoles a las personas que están conectadas, que sacan un ratito de su tiempo para unirse a estas conferencias. De verdad que para Grupo Babel es un placer poder aportar en esos temas de transformación digital y en esos temas que nos ayudan a adaptarnos a esa nueva normalidad en la que nos estamos viendo inmersos actualmente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre tecnologías Microsoft, puntualmente esa combinación perfecta de Project Online con Azure DevOps. Y para eso tenemos al experto en el tema y colaborador de Grupo Babel, Pablo Mora. Pablo Mora es Project Architect y además ingeniero industrial PMP. Cuenta con 14 años de experiencia en la implementación de proyectos con Project Server y Project Online y múltiples certificaciones a nivel de Microsoft. Pablo es el encargado de dirigir la conferencia de hoy, inclusive les trae una demostración bastante interesante. Comentarles un poquito sobre Grupo Babel. Puntualmente nosotros somos una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital, ya con 18 años de trayectoria. Y por eso es que nos rodeamos y tenemos consultores tan capacitados como es Pablo para poder apoyar, acompañar a las organizaciones en esa implementación exitosa de la transformación digital. Entonces, sin más que agregar, Pablo, te doy la palabra. Yo sé que esta conferencia va a ser de muchísimo provecho para todos ustedes. Los invito a que si tienen alguna consulta, procedan a ir formulándolas durante el transcurso de la conferencia. Y al final vamos a dejar un espacio de 15 minutos aproximadamente para que ustedes respondan para que Pablo les responda a sus consultas. Entonces, sin más que agregar, adelante, Pablo. Bueno, dame un segundito porque parece que Pablo se desconectó. Ya. ¿No me escuchas? Buenos días. Sí, ya, disculpen, Listo. tuve un tema ahí con la No te conexión, preocupes, no te pero de preocupes. momento ya estamos listos. Ok, adelante, ya puedes iniciar a proyectar tu pantalla. Listo, muy buenos días. Muchas gracias, disculpen, me he desconectado un poquito, me perdí la introducción de Bárbara, pero encantado de estar con ustedes. Voy a ver si por el tema del video, estaba proyectando video, entonces en mi cámara estaba consumiendo un poquito más de ancho de banda y no quiero cortar, entonces digamos de momento voy a ahorrarme la cámara y voy a compartir entonces la pantalla. Regálenme un segundo y vamos a dar inicio. Como decía Bárbara, y seguramente lo dijo porque me lo perdí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, digamos, de mi parte, bueno, de todo Grupo Babel, primero esperemos que estén bien, estén con sus familias, con todo este tema de pandemia. ¿Me confirma, Bárbara, si ya puedes visualizar? Efectivamente. Efectivamente, gracias. Bueno, muy buenos días. Su servidor, Pablo Mora. Vamos a dar inicio entonces a este webinar que tiene que ver con un par de plataformas bastante poderosas a nivel de gestión de proyectos y que maneja dos grandes ciclos de vida a nivel de gestión de proyectos y a nivel de gestión de las aplicaciones.
Bárbara ya seguro les comentó un poquito sobre el Grupo Babel y esta pequeña introducción, así es que me la voy a ahorrar entonces. De mi parte me presento, soy ingeniero industrial, soy arquitecto de Project ya hace 14 años en Grupo Babel, especializado, he tenido dos funciones como director de proyecto y además como arquitecto en las soluciones de Project. Así que ya tengo algún tiempo con esto, desde la versión 2006 de Project On-Premise en ese entonces, ahora con Project Online un poquito mayor. Así es que mi desarrollo ha sido un poco una mezcla metodológica y a nivel de herramientas, así es que el día de hoy quiero compartirles un breve espacio, al menos una, como decimos nosotros, una probadita del tema como tal, porque siéntanse en toda la confianza posteriormente de terminado esto, si tenemos dudas un poquito más profundas de que el tiempo aquí no nos da, entonces encantados de ampliarles el tema y abarcar un poquito más en ello. La agenda. Básicamente el objetivo, obviamente, lo que quiero es mostrarles, como les decía, esta integración de estas herramientas que las voy a ampliar a continuación. ¿Qué pasa a nivel metodológico antes de entrar a la herramienta? Que las herramientas nos proporcionan una ayuda bastante importante, pero ¿qué pasa con el tema de gestión, verdad? Ese tema sí es importante. La parte metodológica no la podemos dejar al lado con el tema de la herramienta. La herramienta per se, pues obviamente no nos sirve si no hay un sustento metodológico por ahí en la base. Les hablaré muy brevemente sobre qué es Project Online y Azure DevOps a nivel de definición, porque realmente el punto relevante, el punto medular aquí es el tema de la integración. Si hablamos de cada uno, nos llevarían varias sesiones de estas, entonces es básicamente entonarnos qué son las dos plataformas por aparte para luego entender el caso de negocio, que es lo que viene a continuación, cuál es la problemática, digamos, que vendríamos a solucionar con esta integración de estas dos grandes plataformas. Ahí se los mostraría en el escenario de integración, que es el siguiente punto, muy brevemente, cómo se ven las dos plataformas y qué es la idea de esta integración y cómo se ven en ambas herramientas, de cómo se ve en Project Online integración con DevOps y viceversa, como en DevOps yo puedo ver elementos de Project en ese sentido. Finalmente, obviamente, las ventajas de tener estos dos escenarios relacionados. ¿Ok? El objetivo, básicamente, sería mostrarles a ustedes, como les digo, esta integración de tanto Azure DevOps como Project Online, de estas dos grandes plataformas con el fin de gestionar, esa es la idea, de forma más integrada los esfuerzos de proyectos ágiles, ¿verdad? Que es en lo que está mucho basado el Azure DevOps, con herramientas de gestión de proyectos o PPM, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es hacer un complemento de ellas, porque ahí pueden haber algunos vacíos en la gestión del proyecto de las aplicaciones cuando quiero unirlo con los elementos de Portfolio Manager en la parte de gestión o, digamos, herramientas tradicionales o más gerenciales para tener datos más globales. Entonces, ese es básicamente el objetivo del día de hoy. Entrando antes de ver lo que tiene que ver con herramienta, es muy importante que todo este tema, esta nueva normalidad, ha transformado muchísimo las organizaciones, estudios del PMI, ahí lo menciono, en los estudios 2018-2019, un documento que se llama Pulse of the Profession, menciona cómo mayor de las compañías van adquiriendo nuevas capacidades, nuevas características, nuevas formas de hacer y se han ido reinventando. El tema de la metodología, como les digo, es un tema bastante importante porque esto tiene que sentar las herramientas que vamos a utilizar. Gran cantidad, como pueden ver, de las compañías ahora, esto es una encuesta, realmente básicamente es una encuesta que se hizo a gran cantidad de compañías, de administradores de proyectos a nivel de todo el mundo y nos dan estos resultados en donde la fusión o la combinación de metodologías predictivos o solamente ágiles, cada vez hay más conciencia día con día de hacer uso de una metodología de gestión de proyectos, ¿verdad? De momento, sin llamar ahorita el tema herramienta. A nivel de números es muy importante tener esta metodología, como les digo, las plataformas de Project son geniales, pero tienen que haber un sustento metodológico detrás, una serie de procesos definidos, porque los resultados
van a ser muy diferentes cuando se está utilizando una metodología. Así lo dice el documento. El éxito de los proyectos es mayor cuando se utiliza una dirección formal de proyectos. ¿Cuál utilizar? Es decir, iterativo, incremental, un ágil o un híbrido, no importa. Realmente el documento para aquellas organizaciones que tuvieron mejores resultados a nivel de objetivos, como pueden ver, a nivel de presupuesto, si cumplieron los proyectos a tiempo, los resultados son bastante importantes. Hay diferencias del 15, 20%. En aquellas organizaciones que utilizaron una metodología, cualquiera que fuera, una metodología formal, a diferencia de no utilizar absolutamente nada, ¿verdad? Sino de tener algo formalizado de cómo gestionar, cómo controlar los proyectos, así sea híbrido, iterativo, etcétera. Entonces aquí el mensaje es, utilicemos, ¿verdad? Basados antes de una herramienta, tener claro cuál es el método que nos sirve mejor a nosotros para ejecutar. Definitivamente las tendencias ágiles han sido un boom en los últimos años y van por ahí. Pero más allá de forzar porque sea un boom, lo importante es, como les digo, que la organización adapte o utilice la metodología que mejor le calza a su cuerpo. Esa es la idea, que el traje le quede lo mejor, ya sea distintamente qué tipo de ropa estoy utilizando, pero que sea la correcta para que sí tenga resultados efectivos. Entonces, este punto es bastante relevante. Ok, ¿qué es Project Online? Vamos al punto ya a ver qué es cada herramienta de forma independiente y luego vamos a ver el escenario, como les digo, de integración. Project Online básicamente es una solución que ya tiene varios años, ya tiene desde 2016, 2015, por ahí que fue liberándose. Es una solución en línea, no es incluido en el paquete de Office 365, más si es en la plataforma de 365. Lo que quiero decir es que no es parte del licenciamiento de Office 365, sino que se ve por aparte, pero se administra en la misma consola, en la misma solución de Office 365. ¿Cuál es el objetivo de Project Online? Básicamente les permite a las organizaciones alinear las iniciativas de proyecto, ¿verdad? Alinear las iniciativas, las ideas y convertirlas en el transcurso a proyectos. Hay soluciones o hay servicios, o características de proyecto que me permite alinear iniciativas con los objetivos de negocio de la organización, priorizarlas, realizar análisis de portafolio en Project Online, decir cuál de este conjunto de iniciativas van a ser proyectos o no, dependiendo de las características o restricciones, más bien de costo o recursos. Entonces, basados en mi presupuesto a nivel global de la organización y basado también en los stocks de los recursos que yo tenga, ¿verdad? Mis capacidades, mis roles, mi stock de recursos, los análisis de portafolio que dispone Project me van a permitir decir, ¿puedo ejecutar o no proyectos? Esa es como una parte bastante interesante que contiene Project Online y además, obviamente, luego de que ya el proyecto se formalizó, ya es viable, Project maneja todo el ciclo de vida a nivel de inicio, planificación, ejecución y cierre. Es una plataforma bastante poderosa, es muy colaborativa. El acceso de Project Online es a través de cualquier dispositivo móvil. Puedo trabajar con cualquier dispositivo móvil. Existen diferentes roles a nivel de Project Online, desde roles ejecutivos, el administrador de proyecto y las personas o team members, que son las personas que tienen tareas en un cronograma, en las cuales me van a participar y van a participar todos en Project Online. Ahorita más adelante les voy a mostrar un poquito por aquí la herramienta de Project Online en sí, para si no la han visto antes. No va a ser el foco, como les digo, pero sí es importante que la conozcan. ¿Qué me brinda Project Online? Me brinda comunicación en tiempo real a nivel del avance de los proyectos, me permite personalizar la herramienta ya de alguna forma, eso es lo genial de Project Online, que ya es una solución como muchos de los servicios ahora que ya están en nube. Entonces la puesta en marcha de Project Online realmente es bastante rápido. Nuestros proyectos de Project Online los ponemos ya en marcha en tiempos bastante rápidos. No son proyectos largos, ya no son esas instalaciones de Project On-Premise. Sin embargo, todavía existe la versión de Project On-Premise. Sin embargo, ahora lo más eficiente es el tema definitivamente, y a nivel de costos, el tema de Project Online. En este caso es algo muy importante mencionarles. Esta integración que vamos a ver de Project Online con Azure DevOps tiene que ver o el alcance
básicamente funciona solamente con Project Online, no así con las versiones on-premise. ¿Qué más me permite? Como les decía, acceso a nivel de los proyectos en tiempo real, visualizar la capacidad de los recursos, es decir, el capacity, ver si los recursos tienen disponibilidad o no, ejecutar proyectos, la cantidad de los proyectos por mes, de los recursos, perdón, por mes, entonces puedo ver las cargas de trabajo, etcétera. Puedo mantener la información de los proyectos, porque cada proyecto tiene un sitio de SharePoint. Project Online está basado en SharePoint. Entonces, cada proyecto tiene su sitio de forma independiente, donde guardo la información y puedo hacer gran cantidad de elementos de colaboración. Para enseñarles algunas imágenes rápido, son estas que están por acá. Esto que les estoy mostrando básicamente es el centro de proyectos, es decir, el lugar donde yo vería todos los proyectos, es el listado que ustedes ven a la izquierda, con indicadores, con semáforos, KPIs, etcétera. Entonces, desde una mirada, yo puedo darme cuenta rápidamente cómo están los proyectos en tiempo real. Proyectos a este nivel, vemos proyectos, pero si hacemos un poquito clic a cada una de esas líneas que ustedes ven por ahí, puedo detallar todavía hasta las tareas del proyecto que tiene cada uno. Puedo ver las tareas, puedo ver las asignaciones, etcétera. Puedo ahondar bien a detalle para cada uno de los elementos que están ahí. A mano derecha, ven algunos de los resultados que salen de Project Online, que son, lo que ya les estoy mostrando a la derecha es otro complemento bastante funcional otro app que tiene Microsoft, que se llama Power BI, que es básicamente la herramienta que me permite reportear, visualizar, hacer dashboard, KPIs, etcétera, de la información que está en Project Online. Entonces, estos dos componentes, tanto Project Online como Power BI, son muy complementarios porque al final del día Power BI me va a hacer resumir toda la información que Project Online les muestra. Online. A nivel de Azure DevOps, básicamente esta es la herramienta por excelencia que brinda servicios a aquellos equipos de desarrollo que le permiten administrar todo el ciclo de vida de las aplicaciones, desde las historias de usuario hasta monitorear los releases, el deploy, etc. Aquí básicamente es la herramienta, como ustedes pueden ver en el ciclo, donde me permite hacer los tests de todo el tema de desarrollo, etcétera. O sea, aquí es donde yo administro administro y desarrollo todo ese ciclo de vida de las aplicaciones. Esta parte, lo que tiene que ver con Azure DevOps, sí carece, que es como lo vamos a reforzar un poco más adelante con el caso de negocio, o sea, como el problema que vamos a atacar aquí, con aquellos elementos de portafolio, es decir, la herramienta es técnica, es genial para el desarrollo de aplicaciones, pero carece de la parte administrativa, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a ver a qué me refiero en el desarrollo de un proyecto. Si yo quiero ver todo el portafolio, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo en tiempo real y cómo avanzan las tareas de la parte de desarrollo con Project Online o ver la carga de los trabajos, Azure DevOps sí no es, en esa parte carece, digamos, de esa información hasta cierto punto, porque sí genera muchos reportes y tiene mucha información. Pero ahí, como dicen por ahí, zapatero tu zapato. Cada herramienta tiene su fuerte y carece en algunos puntos de ciertos elementos que aquí vamos a tratar de solucionarlos creando esta integración con ellas. Son algunos de los servicios que proporcionan Azure DevOps. Y nos vamos a enfocar mucho de toda esa lista de recursos, de servicios, nos vamos a enfocar sobre todo con ese primer punto de Azure Boards, porque vamos a trabajar específicamente con la parte de los work items y la parte de planificación, digamos, sobre el ciclo de días. Y luego, si me devuelvo un momentito, la parte de plan a nivel de todo ese ciclo de las aplicaciones. Es ahí, tal vez en ese punto, donde vamos a ver donde se van a interactuar estas dos herramientas. Como les decía, ok, vimos que es Project, bueno, muy importante, haciendo un resumen de lo que hemos visto, el resumen del importante de la parte de proyectos, o sea, cómo el enfoque, los diferentes enfoques y las diferentes metodologías son importantes, obviamente, para la gestión de proyectos y que es necesario tener alguno de estos enfoques, el distinto que sea, pero utilizarlos para el éxito de los resultados.
Ahora, tenemos Project Online, que es una herramienta de gestión de proyectos colaborativa que está en nube, que tiene su propio licenciamiento. Y tenemos Azure DevOps de la misma forma, que es una herramienta que me permite administrar proyectos específicamente, sobre todo en temas, en metodologías ágiles, para el desarrollo de aplicaciones y cubre todo ese ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Como les decía, cada vez las organizaciones y los números lo dicen y estas nuevas realidades van a aumentar todavía con más razón ese tema de la importancia de ser disruptivos en nuestros equipos. Tenemos que aumentar, hay un concepto que se llama PMTQ en el PMI, que es como el coeficiente, o sería el coeficiente tecnológico de la administración de proyectos, que en este momento es importante aumentarlo al máximo, ¿verdad? O sea, al tener estas nuevas realidades, tenemos que aumentar y mejorar nuestras herramientas, procesos, habilidades en este tema. Entonces, si tenemos estas prácticas o estas herramientas, el lack o el problema que vemos aquí, y lo subrayamos ahí en ese renglón, o en ese párrafo del medio, al implementar dichos enfoques, ¿verdad? A nivel empresarial puede haber un problema, que sea mantener los equipos de ejecución, o sea, los proyectos que están en Azure DevOps, trabajando con sus herramientas, programando, alineados con las iniciativas de administración de proyectos de alto nivel. Lo que hablábamos del ver cuál es todo el portafolio, las actualizaciones de ese portafolio, y si vemos las herramientas por aparte, yo quisiera tener, que es el siguiente párrafo que lo reduce, yo quiero tener, por ejemplo, un resumen ya de todos los proyectos de desarrollo y las personas y la cantidad de horas que están utilizando para hacer ese reporte de estos dos elementos, de los proyectos y ese nivel de detalle. Yo tendría que hacer mucha carpintería, porque tendría que tomar datos de un lado, tomar de otros y empezar ahí a crear ese reporte para tener un solo consolidado. Si manejáramos solamente proyectos diferentes sin tomar en cuenta aquí que no llamemos Azure DevOps, pues todo lo resuelve Project Online, porque Project Online ahí está y yo asigno recursos, etcétera, pero en este punto queremos tener estos dos elementos al mismo tiempo y tener reportería en este punto. ¿Cuál sería la solución? Entonces es acá donde nosotros, Grupo Babel, con un gran partner que tenemos, un desarrollador a nivel mundial bastante fuerte, un partner de Microsoft también, FluentPro, quien desarrolla una serie de aplicaciones, elementos, integraciones, apps, etcétera. A través de esta integración de FluentPro, que me permite además, lo pongo comercial también, esto es enfocado con Azure DevOps, pero los integradores también me permiten vincular, por ejemplo, Project Online con Planner o con Jira o con otros elementos que no están por acá. Hoy nos enfocamos específicamente en Azure DevOps, pero el integrador da más alcance de ello. Entonces, este integrador, ¿qué es lo que me va a permitir? Al tener estas dos plataformas por aparte, me va a permitir sincronizar, como dice por ahí, las actualizaciones de los datos del proyecto en Azure DevOps y Project Online. Es decir, voy a poder, lo que se está haciendo en Azure DevOps a nivel de desarrollo, actualizando los datos del avance de las épicas que están por ahí, voy a tenerlas en tiempo real a nivel de Project Online. Esto me va a permitir muchísimas ventajas que se las voy a mencionar al final. Establecer una vista de cartera unificada de todas las iniciativas de proyectos, claro, porque ya no estoy viendo los proyectos de gestión, por ejemplo, un proyecto de mercadeo y lo estoy administrando en Project Online, sino que también ya estoy viendo los proyectos de desarrollo en tiempo real y todo lo estoy viendo en un mismo sitio. Todo lo estoy, por decir así, resumiendo en Project Online. Mejorar la coordinación y gestión de proyectos híbridos donde Agile se combina con prácticas de EPM, que es básicamente este punto, ¿verdad? Azure DevOps básicamente se basa en metodologías ágiles. Project Online al inicio, y ha cambiado mucho, Project Online, y van a ver ahora, Project Online no era así hace un tiempo, hace unos años, no tenía, digamos, matices de temas ágiles. Sin embargo, Project Online ha cambiado sustancialmente. Entonces, también ya han incorporado una serie de elementos en donde la parte ágil ya se ve presente en Project Online. Project Online no se puede quedar con el tema de metodologías cascada y tradicional, sino que también ha ido surgiendo por ahí. Automatizar los informes de estado, brindando mayor agilidad a su negocio. Lo que les comentaba, básicamente al tener estas dos herramientas vinculadas,
lo que me va a permitir es tener costos, datos más rápidos, informes más precisos a nivel de los desarrollos con los proyectos, y a nivel gerencial tengo más rápida esa información, como les digo, al tener esas dos herramientas vinculadas. Muy diferente que estuvieran separadas, y tendría yo que hacer esa suma de elementos y este resumen de elementos de forma independiente para consolidarlo, perdón, y luego brindarlo a algún gerente, a alguna persona, a algún patrocinador, alguna persona interesada. ¿De acuerdo? Esto es viable, que es el último punto también, que es bastante interesante. Aquí hay una conexión bidireccional. Se pueden crear tareas en Project Online y enviarlas automáticamente como nuevas épicas o características de elementos en Azure DevOps, para que cada equipo pueda usar su herramienta adecuada, ¿verdad? Y puedan sincronizar automáticamente estos dos sistemas. Yo creo tareas, y por ahí les voy a mostrar un poquito la herramienta. Puedo crear tareas a nivel de Project Online. Se crea ahí, por ejemplo, el backlog. Yo a nivel de Project Online o Project Professional, que ya sería el cliente, creo el backlog con todos los elementos, publico esa información, esa información se traslada a Azure DevOps, y viceversa. Ya van a ver eso un poquito, por lo menos en vivo, a nivel de las herramientas. Entonces, la solución sería a través de un integrador que me va a permitir entonces relacionar estas dos herramientas. ¿En qué se basa esa integración? Básicamente la integración se basa en una serie de campos o mapeo de campos. Como pueden ver a la derecha, en la parte superior, con el loguito verde, son campos o elementos que tienen que ver con Project Online, y en la parte inferior son elementos que tienen que ver con Azure DevOps. Entonces, básicamente esa quiere hacer un match entre campos y entre unos y otros. Si, por ejemplo, el nombre del proyecto a nivel de Project Online tiene que llamarse igual a nivel del proyecto de Azure DevOps. Así también, por ejemplo, si yo quiero tener el campo trabajo, el esfuerzo, la cantidad de horas, Project lo tiene de forma predeterminada, y en la plantilla también de Azure DevOps de los sitios tienen que habilitarse, tienen que coordinarse, tienen que configurarse, que esa sería como la parte de acompañamiento nuestra, en donde hacemos esa relación o esa configuración para que estos campos entre ellos se vean y se pueda dar la sincronización. Básicamente, como les digo, o sea, realmente el resumen, se hacen más cosas, pero en resumen es un mapeo. Para reducirlo, básicamente es un mapeo de campos entre ambas plataformas, que se vean, y entonces la información que yo necesite mostrar tienen que estar en ambas. Porcentaje completado, o por ejemplo la cantidad de horas. Si yo quiero saber a nivel de Project Online la cantidad de horas que invierte una persona que está trabajando con Azure, básicamente tengo que hacer visible ese campo para que el desarrollador, cuando esté trabajando, vaya actualizando sus horas. Inmediatamente que eso pasa, se actualiza en Project Online. Entonces, esa es un poco la dinámica, un resumen del escenario de integración. Así es como trabaja un poco este elemento de Fluent Pro. ¿Ok? Para mostrarles un poquito esta relación, para que vean cómo se ve a nivel de la herramienta, voy a mostrarles entonces por acá cada componente. Esto primero que están viendo es Project Online. Esta es una solución, un ambiente demo de Project Online, donde básicamente lo que estoy viendo aquí es, voy a rutearlos hasta de la página principal, y luego vamos haciendo drill down hasta este proyecto. Esta es la página de Project Online, se las presento así muy rápidamente, en la cual a partir de este sitio yo me movilizo, busco o navego, digamos, a nivel de interesado de Project en los sitios que me interesan. Por ejemplo, recuerden que hablamos un poco de la tipología, de los tipos de usuarios que entran aquí. Entonces, por ejemplo, un ejecutivo lo que le va a interesar es entrar, visualizar el portafolio de proyectos y ver los indicadores. Un administrador de proyecto, que sería otro rol, lo que le va a interesar es ver su proyecto, el avance del proyecto, etcétera. Y un team member podría participar, y participa más bien en esta solución como colaborador en esta sección que se llama, por ejemplo, áreas, donde el team member básicamente entra y actualiza. En este caso, lo que estamos haciendo es que ese team member, en lugar de tener
que venir a Project Online y actualizar la información de proyectos, él trabaja desde su ambiente, desde sus herramientas. Eso es lo que pretende un poco esta integración, que las personas que están trabajando en la parte de desarrollo, en el ciclo de vida de esas aplicaciones, trabajen en su tema. Aquí lo que estamos es ahorrándonos, además, que esas personas entren a Project Online y actualicen información, sino que lo hacen desde, digamos, desde las herramientas específicas para su rol. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a llevar por acá a la sección de proyectos, que como les dije, sí es como uno de los sitios más importantes a nivel de Project Online. Es una información muy de demo a nivel de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a enfocar en este que está acá. Esto es básicamente un listado de proyectos que están por ahí, pero lo que me interesa es que sepan qué es lo que se puede visualizar de Project Online, a nivel de Project Online, o cuál es esa mirada, digamos, a nivel de estrategia que interesa acá. ¿Por qué la integración y por qué todo esto? Porque a través de Project Online yo tengo elementos como estos. Por ejemplo, puedo tener los proyectos, puedo tener los avances esperados, los reales, puedo tener los costos de los proyectos, puedo tener la cantidad de horas de los proyectos reales que se están trabajando, puedo ver las cargas de los recursos en una sección que se llama Centro de Recursos, que está por acá, y ahí yo puedo ver a nivel de detalle en qué está cada persona. Esto, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí rápidamente, yo puedo dar una mirada de que es un proyecto aquí bastante desfasado, y les voy a decir por qué, en donde la línea gris o negra que ven por ahí es la línea base de proyecto, la línea celeste es la programación actual de ese proyecto, y la línea, esta pequeña azul, es el avance. Entonces, rápidamente de Project Online, como pueden ver a nivel gerencial, puedo darme cuenta que un proyecto que tenía que terminar en diciembre del 2019, por ejemplo, ya va hasta la fecha, casi hasta mayo, ¿verdad? Entonces, estas diferencias y esta visualización rápida gerencial de los proyectos es lo que queremos tener. Se complementa muchísimo mejor cuando la información que está pasando en Azure DevOps va alimentando esto automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poquito de drill down acá. En la sección, voy a hacerle clic a ese proyecto en particular. Como pueden ver, es un proyecto que ya veo un poquito más en detalle. Aquí yo lo que veo son tareas de proyecto y veo una jerarquía o un WS ordenado por sprints, ¿de acuerdo? En donde básicamente están agrupados los sprints y las tareas, ¿verdad? De cada uno de ellos. ¿Qué me interesa que visualicen acá? Vamos a ver en la vista que lo tenía configurado. Acá, básicamente lo que vamos a hacer, si no se los muestro desde Project Professional. Aquí, básicamente lo que vamos a ver es cómo desde Project Professional ya vemos ese mapeo de campos que les mencionamos anteriormente. Se los muestro de Project. ¿Okay? Este es el mismo cronograma como ven, algo importante que tienen que conocer acerca de Project, que es que Project tiene un componente crear el cronograma, crear las tareas, crear las asignaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo sería la integración viéndola ya desde las herramientas? Entonces sería de la siguiente forma. Como pueden ver, aquí tengo las tareas y aquí tengo 3 columnas importantes en este punto. Tengo, si son Sí, Pablo, ¿dejaste de compartir la pantalla? se desconectó como por 5 segundos. Listo, ahora sí. Están ahí. Gracias, disculpen. Como les decía, esto que está aquí entonces sería Project Online. Lo que me interesa es que vean de Project Online son los elementos o el mapeo de la integración. ¿De acuerdo? Entonces, en Project Online, lo que tengo tareas
Y tengo estas tres columnas bastante interesantes, que básicamente lo que yo tengo que decirle a Project Online, no por crear un proyecto en Project Online, todo lo que está en el proyecto, no todas las tareas. Entonces, hay una tarea que se llama sincronizar, en el cual yo le digo que si sincronizo o no esta tarea. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle que un sí a las tareas que yo necesito sincronizar, aquellas que yo quiero comunicar en Azure DevOps, si quiero hacer esa sincronización, y le digo la tipología de las tareas. Yo configuro si la tarea es un bug, un epic, un feature, un issue, una tarea, etc. Eso va a depender del mapeo que hagamos en la integración. Les mencioné estas dos tareas, si quiero o no hacer esa integración entre ellas, y algo como muy importante, como yo les decía, y que se mostró en esa lámina por ahí, es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto tiene que también llamarse tal y como está en Azure DevOps. Entonces, esto muy breve, son algunos de los elementos que tienen que estar presentes para poder generar esta integración. Yo guardo este plan de proyecto, publico el plan de proyecto, y posteriormente, en Azure DevOps, ahora voy a cambiar de plataforma totalmente, que es esta es la consola, el sitio nube de Azure DevOps. Específicamente estoy en la sección de Work Items y como pueden ver, algunas de estas tareas que están por aquí, voy a dividir la pantalla en dos para que lo vean un poco mejor. Algunas de estas tareas como Validate, esta que está por aquí, ya está en Azure DevOps. ¿Qué elementos yo vería, digamos, entre unas y otras? Y qué es lo que yo mapeo, les muestro a continuación. Al ingresar a una de estas tareas, que están sincronizadas, recordemos que en este mapeo de campos tiene que haber esa sincronía entre qué tengo en Project y qué veo en Azure DevOps. Entonces, en este caso hicimos una sincronización bastante breve, bastante sencilla, en donde básicamente sincronizamos y nos interesa esto. ¿Qué elementos? Este es el detalle de un work item, de una tarea, donde viene una descripción. Vean que aquí hay un sí o no de la integración. Aquí es donde yo le digo al work item si se sincroniza o no. Y específicamente los datos que en este caso nos interesaron en esta sección de detalles son los que ven aquí a la derecha. Entonces, ¿qué nos interesa y qué mapeamos en este escenario en particular? Obviamente eso cambia de organización a organización, pero en este caso nos interesa que, por ejemplo, las horas originales trabajadas completadas, el trabajo restante y el porcentaje completado. Es decir, cuando una persona está trabajando desde acá, nosotros en este sentido lo que pedimos Pablo, es que vieras que se te quedó pegado el audio, yo no te escucho, no sé si los demás participantes están escuchando, pero me parece que no. No se escucha, sí, de acuerdo. Denme un segundito para que... Pablo, sí, ¿me escuchan? te perdimos como por unos dos, no, como por un minuto. Por un minuto. Hola, Sí. hola. Y ahora sí te estamos escuchando, pero si no sé si puedes repetir un poquito lo que estabas comentando. Sí, claro, y voy a hacerlo un poquito más breve para darles el punto conciso porque qué pena con el nivel de señal y hemos estado haciendo pruebas y ha estado todo bien estos días. No te preocupes. Voy a repetir un poquito de lo último que realmente nos queda poco a nivel de demostración y sobre todo las ventajas de esta integración que les estoy mostrando. Entonces, ¿qué les puedo resumir ahorita para no perder o recobrar ese minuto? A nivel de Project Professional, básicamente lo que nos interesa, digamos, ver en este caso es el detalle de las tareas, completar los campos que requerimos para la sincronización, que son básicamente estos que están aquí, es decir, quiero o no sincronizar la tarea, básicamente. ¿Y esa tarea qué tipo es? Básicamente es lo que yo necesito decirle a nivel de Project. A nivel de Azure DevOps, que es la pantalla que estoy señalando ahora, mano derecha, básicamente la integración ya se dio, ya se da, como pueden ver, el nombre de la tarea que estoy señalando acá.
voy a ponerle un fondo ahí para que sea mejor. Esta amarilla es esta que está por aquí. Entonces, lo que yo creo en Project Professional se traslada a Azure DevOps con la información mínima de la tarea. ¿Y qué necesito en Azure DevOps? ¿Cuál ya sería el día a día? Entonces, en el día a día en Azure DevOps, lo que hago en este caso es actualizar la tarea, actualizar las horas, y eso va a actualizar obviamente el porcentaje completado. De esta forma, al guardar y ir actualizando día con día la tarea, nuestro proyecto a nivel de Project Online, nuevamente es bidireccional la comunicación, se va a ir actualizando. Entonces es muy poderoso por eso, porque los recursos están, los equipos ágiles están trabajando en sus herramientas, actualizan su trabajo y a nivel de Project Online viene a colectar esa información. ¿De acuerdo? Con toda la parte administrativa que eso conlleva, la parte de costos, la parte de horas, disponibilidad, etcétera, avances de tareas en tiempo real. Básicamente, a nivel de integración, una integración pequeña, digamos mínima, sería esto, que es bastante poderosa. Digo pequeña por la cantidad de campos que les estoy mostrando a nivel de mapeo, pero se pueden mapear todavía mayor cantidad de campos. Eso es básicamente a nivel de herramientas cómo se ve la integración. Obviamente, lo ideal o la idea al final de aquí al cabo es que estas herramientas estén conectadas y que la información de los proyectos se esté actualizando basado en la información que yo tengo en Azure DevOps. Este complemento me va a permitir al final del día muchas ventajas porque voy a tener, como les digo, la información en tiempo real. Hay un tema de licenciamiento que voy a mencionar ahorita más adelante que también tiene que ver con las ventajas y estoy unificando, digamos, en este caso, un solo método, herramienta para crear esto. Ya no tengo que andar buscando, unificando información de forma independiente. ¿De acuerdo? Estos son dos videos que tengo en la presentación y con todo gusto, si es de compartirle la información o la PPT, con todo gusto se la podemos pasar. Incluye la PPT un pequeño video de esto mismo que estoy haciendo y con todo gusto se lo podemos compartir. Ventajas de esto que estamos viendo el día de hoy. Bueno, como les decía, hay un tema muy importante que tiene que ver con costos, es decir, ahorro en costos en las licencias de Project Online y Azure. ¿Esto por qué? Porque si ya tengo mis licencias, si ya tengo comprar, por ejemplo, ya tengo licencias de Azure, no necesariamente tengo que comprar licencias de Project. ¿Por qué? Porque las licencias de Azure, a través de la integración, yo me estoy ahorrando que el recurso entre a Project y actualice su tarea, sino que eso lo está haciendo desde Azure DevOps. Entonces, hay licenciamiento que puedo ahorrarme aquí, claro, por esta integración. No necesito tener las dos licencias para poder crear este elemento. Entonces, por ahí ese es un punto bastante importante. Como les decía, acceso instantáneo a la información actualizada del proyecto. Nuevamente, yo no tengo que esperarme que el equipo de desarrollo ágil me dé sus partes de horas para yo agregarles al proyecto, sino que eso se está haciendo inmediatamente. Entonces, también tengo unos ahorros en tiempo a nivel de la reportería. Establezco un solo marco de administración de proyecto, ¿verdad? No tengo dos elementos no se ven dos herramientas de forma independiente, sino que aquí ya lo estoy unificando todo en una sola, ya se vería como una sola plataforma. Como les decía, hacemos que los equipos al trabajar de esta forma puedan mantenerse productivos ya por el uso solamente del software que se adapta a su trabajo, es decir, van a utilizar la herramienta que les corresponde y no tienen que salirse de ello, ir a Project Online y hacer las actualizaciones porque siguen trabajando en sus ambientes. Es lo que tiene que ver y refuerza un poco el punto anterior, el punto siguiente, perdón, que tiene que ver con trabajen en Azure y concéntrese en sus tareas y no en la administración de proyectos. Aquí ya me olvido yo de que a mi PM tengo que ir y, como les digo, entrar a otra sección, sin que no que todo lo hago a través de una sola consola. Y obviamente nos mantenemos en una metodología ágil, ¿verdad? Digamos, como le digo, Project, además de eso, ya tienen matices y ya tienen muchos elementos a nivel de plantillas de tipo ágil. Ya puedo en Project, por ejemplo, tener boards tipo Kanban, donde yo puedo ir actualizando. Digamos, no es que Project se ha quedado en esa parte, sino que ya se ha ido actualizando. Pero en este sentido, si en empresas, sobre todo con orientaciones a tipo SAFe, ¿verdad? Este tipo de herramientas les caen como anilla al dedo porque obviamente es su ser la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces,
Básicamente es esto, ¿verdad? No quiero ser muy largo por aquello de la pérdida de conexión y darle más resumido, digamos, o más pequeño esto, pero realmente los tiempos que tenía presupuestados tienen que ver con esto, no es que no les estoy recortando algo. La presentación es esta. Básicamente el mensaje aquí es utilizar, primero que todo, de las primeras láminas, primero enfocarnos en los conceptos metodológicos y determinar bien, ¿verdad?, cuál es aquella metodología que se nos adapta a nuestros temas, y si utilizamos elementos ágiles, vale muchísimo la pena a nivel de desarrollo, ¿verdad?, hacerlos coincidir o hacerlos unificar con Project Online. ¿Para quién es esto? Obviamente son para aquellas organizaciones que tienen desarrollo, tienen equipos de desarrollo, manejan el concepto de ciclo de vida de las aplicaciones, los administran. Entonces la parte de Project Online viene a complementar muchísimo esa carencia o ese vacío pequeño que hay en la parte administrativa con Azure DevOps, y permite entonces al final del día consolidar esa información de la manera muchísimo más ágil. Si tienen preguntas, me encantaría escucharles. Como les digo, la información, y si quieren que les comparta algo posterior a esto, como les digo, esto es solo una pequeña probeta de lo que es la solución, porque nos interesa que conozcan que existen herramientas que nos permiten realizar esta integración, pero y más que hemos perdido un poquito ahí de comunicación, y las disculpas por el caso, si en algún caso en particular quieren verlo por aparte o conmigo y a tener otra sesión, tengan toda la libertad de hacerlo, que lo hacemos las veces que necesiten. Así es, muchísimas gracias, Pablo. Acá tenemos varias consultas. La primera dice, ¿cómo se realiza la planificación del sprint en Azure DevOps de tareas que se trasladan de Project Online? Vamos a ver. Puede ser de dos formas. Vamos a ver si entiendo el punto. Puedo planificar desde Azure DevOps, como normalmente se hace, se crean las épicas, se crean los elementos. Al guardar esos elementos y publicarlos, se trasladan a nivel de Power BI. Entonces, digamos, no hay un cambio, digamos, a nivel de cómo se realizan las cosas. Aquí lo que hay es una complementariedad, ¿verdad? La herramienta no cambia a nivel de su forma de planificar, siguen siendo como lo utiliza Azure DevOps. Aquí la clave o el punto adicional o la ventaja es que esa información que se planificó en Azure DevOps se complementa o se visualiza a nivel de Project Online, ¿verdad? Aquí puede ser o lo hago desde Azure DevOps o lo hago de Project Online. Al final del día, lo importante es que en ambas herramientas va a estar la información, y que en Project Online voy a tener información que al final, de forma ejecutiva o gerencial, me va a dar un poquito más de posibilidades. Ok, de acuerdo. Acá tenemos otra preguntita. Pablo dice, buenos días, ¿cuál sería el orden de implementación de las herramientas? Primero Project Online y después Azure DevOps, ¿o al mismo tiempo? Muy buena pregunta. Vamos a ver. No hay un orden. Realmente pueden ser en paralelo. Podemos tener Project primero. Lo importante aquí no es, nuevamente, no enfocarnos en la herramienta. Digamos, ahorita antes de hacer eso, lo primero que habría que ver es cómo hacerle. Nosotros tenemos mucho esta práctica a nivel del inicio de los proyectos con temas de los diagnósticos. Nosotros, antes de ya darles una receta ahorita, que es prematuro, nosotros hacemos un diagnóstico y vemos, sobre todo con la parte de Azure, igual con la parte de Project, pero hay un servicio bastante interesante para los proyectos de Azure, en donde nosotros hacemos un assessment. Los equipos de Azure DevOps, no soy yo me enfoco en la parte de Project, pero en la parte de Azure, los compañeros ahí hacen un assessment, y entonces ven el nivel de madurez en la parte de desarrollo. Con la parte de Project, que es su servidor, también nosotros hacemos eso como para ir viendo y ver vamos a ver, aquí lo que manda son las necesidades y qué es lo prioritario que digamos por dónde habría que atacar. Si lo primero que necesitan, digamos, si los primeros dolores que hay que trabajar son los de Azure, y ver con el tema y mejorar de forma inmediata la parte de aplicaciones, creo que se vería por ahí, y el assessment me brinda todo esto. La parte de Project de la misma forma. Entonces, digamos que no hay un orden. No en orden específico, primero Project y luego Azure. Sino yo creo que aquí lo que yo le recomendaría es, nuevamente,
tener un acercamiento con ustedes, diagnosticar primero esa necesidad para ver qué es lo primero que deberíamos atacar, pero no existe. Si ahorita me dicen no existe un orden, quien va a marcar un poco el orden va a ser la necesidad de la organización. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Otra consultita dice, ¿de qué tamaño debe de ser el equipo de desarrollo para considerar hacer la inversión en Project Online? Muy buena pregunta. En Project Online, asumiendo, vamos a ver, aquí yo estoy asumiendo de que ya tienen Azure DevOps, eso es muy importante, y no lo mencioné, pero creo que es bastante obvio. Debemos tener, obviamente, ambas plataformas para su integración. Ahora, la ventaja de Project Online es que lo genial de Project Online es que el licenciamiento es por usuario. Entonces, en el caso de Project Online, yo no tengo que invertir, a diferencia de on-premise, que tengo que invertir grandes cantidades a nivel de licenciamiento, servidores, etcétera. Entonces, yo puedo tener 2 o 3 usuarios a nivel de Project Online solamente. Por ejemplo, yo tengo gran cantidad de licenciamiento o tengo en mis equipos trabajando en Azure DevOps, pero yo tengo solamente 2 PMs, 3 PMs y las personas ejecutivas. Entonces, estamos hablando de 5 personas, 6 personas. Entonces, no hay un mínimo, ¿verdad? O sea, con solo una persona puede trabajar en Project Online, porque al final esto es por usuario. Entonces, va a depender de las características de cómo está estructurada su PMO o su jerarquía, digamos ahí, su forma a nivel de proyectos, pero es bastante elástico en el sentido que, como son paquetes de Office 365 nube, el licenciamiento es muy flexible. Ok, de acuerdo. Otra consultita, Pablo. Todavía nos quedan unos minutos. Dice, desde Project Online es rápido ver en qué momento tengo disponibilidad de recursos. Esto Correcto. para ver en qué momento un vendedor, por ejemplo, puede identificar fecha de inicio de un nuevo proyecto o se debe construir algún tipo de reporte en Power BI. Correcto. Existen, y qué bueno que lo mencionó, existen 2 formas. Digamos que Project ya tiene un nivel de reportería muy bajo, es muy sencillo, ya no es fuerte. Es el centro de proyectos que yo les mencioné, que por ahí se pueden ver cuando comienza, cuando termina un proyecto, etcétera. Power BI me da todavía mayores posibilidades. Entonces, pero la respuesta es sí. O sea, sí es viable ver la disponibilidad de los recursos y tener ese panorama de cuándo se están liberando, etcétera. Eso sí es viable. Ahora, genial de poderlo hacer, complementarlo, yo diría, y yo lo que recomiendo, y hemos hecho con muchas entidades bancarias y compañías, sobre todo en bancos hemos trabajado últimamente bastante, el uso de Power BI para tener esa visualización. Es que, vamos a ver, es la herramienta para generar ese tipo de reporterías. Ok, de acuerdo, genial. Y una última consulta, están preguntando sobre temas de costos. Ok, a nivel de costos, es importantísimo. A nivel de Azure DevOps y Project Online, como saben, el licenciamiento tiene que ver por usuario. Hay un costo por usuario en cada uno de ellos que interesarlos con mucho gusto en la parte de nuestra comercial, les da los datos. Les digo el esquema que es bastante simple por usuario. ¿Qué pasa con Fluent Pro? Que ese sería como el tercer participante aquí, ¿verdad? De lo que hemos conversado hoy. En Fluent Pro hay un licenciamiento, antes existía, y creo que lo quitaron, y esto estoy casi seguro, había un licenciamiento mensual y es por cantidad de endpoints o proyectos. Ahora el licenciamiento es anual, entonces ese anual incluye, ya no es por persona, aquí lo que le estaríamos nosotros agregando aquí lo que en la parte de Fluent Pro es el licenciamiento anual y ronda los, si no me equivoco, los 500 endpoints. Entonces hay un monto, que como les digo, nos contactan y les damos el monto de esa parte con nuestros compañeros de comercial, pero el monto es anual. Para 500 endpoints, o que estamos hablando de 250 proyectos en ese sentido, porque cada endpoint es un ida y regreso, recuerden. Entonces, más o menos para 250 proyectos o un poquito más. Igual les podemos pasar el dato, pero el esquema nuevamente, Project Online y Azure por usuario, y el caso de Fluent Pro es anual por cantidad de endpoints o proyectos. Si ustedes desarrollan 1000 proyectos anuales o más de 1000, entonces ahí podría cambiar un poco el licenciamiento, pero todos esos datos, como les digo, si nos escriben, con todo gusto se los damos ya más en detalle. Perfecto. Y acaban de realizar una última consulta. Dice, ¿qué pasa con el agilismo? Por ejemplo, un equipo de Scrum, como un proyecto nuevo, ¿qué tan difícil sería para ellos absorber estas herramientas?
Yo creo que, vamos a ver, eso es básicamente y genial, nuevamente, porque si ya tienen una metodología, o sea, ya tienen un modus vivendi de ágil, entonces básicamente esto es muy, fluye, digamos, de manera muy fácil con eso, porque básicamente las personas que lideran, digamos, esos equipos ágiles y los mismos recursos, ¿cómo se complementan con la herramienta? Como les dije, en la parte de Azure DevOps, si fuera en la parte de Azure DevOps, al conectar su Visual Studio a nivel con sus tareas en la parte de Azure por ahí, básicamente desde ahí, como les digo, les va a permitir hacer las actualizaciones de las tareas. Entonces, la metodología aquí no viene a sustituir para nada y más bien, como les digo, se complementa muchísimo con la forma de hacer. Bien, la herramienta y esta integración lo que pretende es que su equipo siga esa misma línea de agilismo, ¿verdad? Por eso, por ahí en el banner de la presentación de este webinar, mencioné ahí, por ejemplo, las compañías de esa visión, que ya una compañera hicimos en las semanas pasadas una presentación de este tipo para el tema de SAFe, ¿verdad? En donde básicamente ya teniendo esa cultura, utilizar la herramienta de Azure DevOps o ya sea Project, ¿verdad? Pero normalmente la parte, digamos que más ágil y la parte Scrum que está en Azure, digamos que se trabaja de forma muy simple. ¿Cómo trabajar esa plantilla? Aquí la clave es, digamos, adaptar la metodología de Scrum a nivel de la plantilla de sitio de Azure DevOps, ¿de acuerdo? Para que entonces sea lo más personalizada a lo que, de cómo administran, digamos, los proyectos a nivel interno, ¿verdad? Es como tropicalizar su metodología y vamos a ver, se pasa o se configura a nivel de Azure DevOps. Pero es eso, más bien, como les digo, pero genial la pregunta. Aquí lo que manda la metodología, basada en esa metodología, configura la herramienta de Azure DevOps. Perfecto, Pablo. De momento yo creo que igual por temas de tiempo llegaríamos hasta acá con el webinar. Antes de finalizar, invitarlos a que por favor nos ayuden a completar la encuesta que les va a salir al final. Ustedes tienen que darle clic en el botón para que los redirija a otra pestaña. Y ahí mismo, si ustedes desean agendar alguna cita de negocios con nuestros ejecutivos de negocio y con el mismo Pablo, para entender cómo pueden aplicar estas herramientas puntuales en su organización, ¿verdad? Algo ya más específico, entonces ahí mismo nos pueden solicitar una cita de negocios que nosotros encantados de poder atenderles. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Espero que esta haya sido una conferencia de muchísimo provecho para ustedes. Y yo sé que es así porque les trajimos a un especialista con muchísimos años de trayectoria en este tema. Y Pablo, ¿verdad? Muchísimas gracias por siempre estar anuente a colaborarnos en estos temas. No, la orden, gracias Bárbara. Y nuevamente me pongo a las órdenes y apenas esos pequeños elementos de conexión, espero que no han sido muchos, pero con mayor razón me pongo a la orden de tener la mayor disposición de contactarnos y si necesario verlo y repetirlo y verlo nuevamente de un poco más personalizado y verlo ahí en otro momento, de mi parte estoy a la orden. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.